por estar una vez más en el Centro Cultural Estación del Tren Lechero, extensión cultural de la Municipalidad de San Lorenzo del Campoamor, que hoy abre sus puertas para recibir a un compañero de trabajo, a un escritor como José María Soto. Para nosotros, José, que se ganó nuestro cariño y nuestro aprecio como compañeros. Pero antes de ir a las palabras protocolares respecto al libro, me gustaría entrar un poquito en la historia del sitio donde estamos, porque justamente el joven estaba presentado porque era el lugar que fue esto. Y esto fue la antigua estación del tren de San Lorenzo. San Lorenzo tuvo su propia red ferroviaria y única estación que unía Asunción con San Lorenzo. No tenía nada que ver con la estación central Carlos Antonio López. Esto fue un emprendimiento privado de un inglés que se llamaba Campbell Colgillo, que en 1890 vino y trató directamente con el presidente de esa época y le concede la concesión de explotar el servicio de transporte ferroviario. En 1892 arranca la construcción de este edificio y la instalación de los 18 kilómetros de vía que unían San Lorenzo con Asunción. Esa vía hasta hoy está solamente sepultada por el progreso, sepultada por el asfalto. Tuvo 18 paradas, cada 1 kilómetro parada en el tren de San Lorenzo. Tuvo 18 paradas y hasta hoy persiste su parada más famosa, que es la Para Uno. El Club Olimpia Para Uno, por la primera estación que tuvo el tren de San Lorenzo, frente a la cancha. Muchos olimpistas cuando ven decían, ahora sabemos por qué, para uno, ¿por qué? Porque en esa época se le llamaban para. No estaciones como la estación de Pacaraí, Luque, Areguá, Patillo, bueno, esas son estaciones porque estaban unidas a una red que unía varias ciudades y iba para el sur del país. Este tren de San Lorenzo no, solamente y exclusivamente San Lorenzo Asunción. Como le dije, persiste su para más famosa para uno, a pesar de que soy cerrita, siempre tengo que comentar cómo nace el mote de la cancha del Club Olimpia. Bueno, funcionó, se habilitó oficialmente con la presencia del presidente Manuel Morillo en esa época, un 7 de agosto de 1894. En 2 años se construyó esta estación. Se habilita y el servicio dura hasta el año 1936. De 1894 a 1936. El trencito de San Lorenzo transportó a nuestros abuelos, bisabuelos, tal vez, que iban de San Lorenzo para enrolarse en el estadio que hoy conocemos como Defensores del Chaco para ir posteriormente transportados en la camionera a la Humanidad a defender el Chaco paraguayo. El tren tiene mucha historia. También hubo pasajeros ilustres como Cándido Silva, el famoso trompa de Cucalcú, que fue un sanguinizano. Tuvo muchos personajes ilustres en estos 43, 40 y tantos años de servicio. Juan Real, que su casa era acá, un día en una catedral. Pablo Alborno, el pintor paraguayo que dio rostro a los próceres de Mayo. Los próceres de Mayo, no tenemos fotografía de ellos, ni tenemos pintura de esa época, de 1811 de Pablo Alborno.
sobrevivió al dictador supremo, el doctor Francia, que ella modeló para la artista Paula Roller, y tenemos la típica expresión, el típico rostro del doctor Francia. Y eso hizo Paula Roller, utilizaba el tren siempre a la mañana para trasladarse de San Lorenzo a Asunción. También Dominicano Díaz Pérez, un señor culto, señor escritor, poeta español que vino a fijar residencia aquí en San Lorenzo. Entonces, así todas podemos hablar de la tren de San Lorenzo, que la empresa de Juan Carlos Rodríguez tuvo 3 locomotores. La más famosa era San Lorenzo, la locomotora Paraguay y la locomotora Ica. Tenía una locomotora de Ica, porque se preocupaba por qué San Lorenzo limita con Ica prácticamente, pero sí porque la idea de Juan Carlos Rodríguez fue prolongar las vías del tren de San Lorenzo hasta la ciudad de Ica, porque se encargaba del acopio de los productos de la zona para transportar al mercado del sur. Entonces, él pensaba en expandirse hasta la ciudad de Ica, un poquito más allá, pero por algún motivo se truncó esa idea primera que tuvo Don Carlos y quedó solamente hasta San Lorenzo. El trencito de San Lorenzo en 1936, su última participación, vamos a decir, transversal en la historia paraguaya, fue que llevó a las tropas revolucionarias del coronel Federico Gottman Smith hasta la ciudad de Asunción para tomar el cuartel de policía en la famosa revolución del 36, donde se depone el gobierno de Eusebio Ayala y también se le apresa al general José Pedro Estigarribia, posteriormente mariscal póstumo. Y ahí finaliza la historia del tren en cuanto a una inclusión transversal en la historia paraguaya. Y es muy poco conocido San Lorenzo tuvo su propio tren, porque en 1936 esto se cerró, era una empresa privada, el propietario dispuso de las locomotoras y no quedó rastro de él. No podemos tener las locomotoras o los vagones, cosas así, porque el señor Manuel Rodríguez dispuso de él. Hasta que en 1973 la municipalidad adquiere el edificio patrimonial hoy en día y lo destina a diferentes servicios, taller, centro de acopio de semillas y cosas así, hasta que en el 2018 se habilita como centro cultural de la ciudad de Tren y recibe a todos los cultores del arte. Hace diferentes tipos de actividades, lanzamiento de libros, esta noche de Copa, festivales, conciertos, exposiciones de pintura.